Quiero darles una cordial bienvenida a nuestra primera sesión. Tenemos 5 de estas secciones más pequeñas, 3 hoy, y tendremos la oportunidad de escuchar a jueces que han estado aquí en nuestra sesión. Hoy es una de estas oportunidades. Yo tengo el placer de presentar a nuestro orador de hoy, el señor Davidi, a quien he conocido por mucho tiempo, lo considero como un buen amigo. Él prestó servicio como el presidente del Tribunal Supremo y tuvo una carrera muy distinguida en las Filipinas. Él ha servido en todas las ramas del gobierno. Recientemente se le llamó para desempeñar una tarea muy especial para encontrar los hechos que ocurrieron. Él no solamente era el presidente del Tribunal Supremo, pero también prestó servicio como embajador de las Naciones Unidas y representante permanente por varios años. Luego renunció para ir a ayudar a su hijo en la política, y el hijo es uno de los gobernadores es gobernador de uno de los estados. Cuando el señor Davidi pone las manos en algo, el resultado siempre es muy positivo. Él nos hablará acerca del derecho, la religión y el tema de nuestra conferencia. Después de la presentación tendremos la oportunidad de hacerle preguntas. Él era el encargado de una comisión de 1989 para encontrar datos cuando hubo el intento de un golpe de Estado, cuando estaba la señora Aquino. Fue interesante leer los hallazgos. Yo estaba en las Filipinas en esa ocasión y vi la revolución. Afortunadamente los buenos ganaron y se hizo justicia. Sabían que el presidente del Tribunal Supremo, el señor Davidi, hallaría la verdad. Será un placer escuchar la presentación y luego sus preguntas después de que él termine la presentación. El micrófono. ¿Todo el micrófono está bien? Perfecto, muchas gracias. Mis queridos juez Wallace y amigos, es un gran amigo y de mi familia y de mi país. Ha visitado las Filipinas muchas veces, no solo para placer, pero para trabajar. Cuando yo era el juez superior, él visitó las Filipinas muchas veces para participar en muchas conferencias en la reforma judicial. Cuando tuve este programa comprensivo para las Filipinas, él vino y nos ayudó y nos dio esa ayuda y apoyo para esta reforma judicial, que muchas partes del mundo nos consideran como un ejemplo. Él también fue un participante muy activo en todas las discusiones de lo Asia y tal asociación. El juez Wallace estuvo ahí. En corto, él se ha convertido en una institución, no solo en las Filipinas, pero en Loacha. Muchas gracias por esta oportunidad. La religión siempre ha sido un aspecto importante de la vida filipina. La religión nacional
filipina tiene sus raíces en la época española en el siglo XIX, en forma más informando por la ocupación estadounidense y las leyes federales estadounidenses de 1898 hasta la independencia de Filipinas hasta 1946 por la sociedad moderna y los entendimientos sociales de la actualidad. La religión es generalizada. Las creencias religiosas informan opinión filipina todos los días, incluidos los temas controvertidos como el papel adecuado de las persecuciones, tanto como para penal, entre los ministros de la Iglesia que pertenecen a la misma religión, y la autonomía musulmana en la isla meridional de Mindanao. Estimaciones del gobierno y el Banco Mundial apuntan a una población de 100.000.000 personas a partir del 2014. Aproximadamente el 57% de la población es católica, el resto compuesto por cristianos y musulmanes. Hay una estimación de unos 10,7 millones de musulmanes, aproximadamente el 10% de la población. El 60% de la población de los musulmanes residen en Mindanao. Hay mucho problema político. Este poder de la religión no ha sido tan fácil o tan parejo como estuvo funcionando hoy en día, durante las épocas españolas. La libertad religiosa forma parte de nuestra ley fundamental, nada menos que los preámbulos de la Constitución en 1935, 1973 y 1987. Reconoce la existencia de un poder activo que se une y eleva al hombre a su creador. En el reciente fallo histórico de Involk contra Ochoa, la Corte Suprema declaró que el pueblo filipino, implorando la ayuda del Dios Todopoderoso, manifiesta su espiritualidad innata a la naturaleza y la conciencia filipina como un pueblo en forma de la tradición y las experiencias históricas. Como esto se plasma en el preámbulo, que significa que el Estado reconoce con respeto la influencia de la religión en la medida y que infunde en la mente de los más puros principios de la moralidad. El hecho de que las concepciones de la religión, la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado siempre se han afianzado como normas constitucionales que requieren de actores estatales a considerar, aplicar y hacer realidad estas normas siempre que los tomadores de decisiones se incautaron que cuestiones de política y controversias legales. En resumen, se requiere que el Estado para gestionar las cuestiones religiosas, una vez que estos temas estén en el ámbito de la política, el derecho y la adjudicación. ¿Cómo podemos caracterizar la libertad religiosa en las Filipinas? Hablando de la relación entre la religión y el Estado, cómo los actores religiosos y las personas que contribuyen a la formación de las políticas gubernamentales que llevan sobre sus creencias religiosas. En este artículo voy a explotar las formas en que el gobierno equilibra sus objetivos e intereses seculares con la libertad religiosa y los intereses religiosos bajo los límites constitucionales. El decreto constitucional de las Filipinas se adhiere a la doctrina de la neutralidad. La teoría de la neutralidad benevolente cree que con el respecto de las acciones del gobierno y el alojamiento de la religión, que se pueden creer y ejercer su religión sin ningún
obstáculo. El propósito de este establecimiento es quitar una carga o facilitar el ejercicio de la religión, una institución, de la persona o de todos. En el contexto de las Filipinas, el discurso de las nociones contemporáneas de la libertad religiosa es capaz de articular entendimientos sociales y globales y asuntos religiosos. Sin embargo, siguen siendo fiel seguidores de la tradición y forman una noción de organización y libertad religiosa. De hecho, los actores del gobierno y judiciales filipinos se fusionan de forma rutinaria en pensamientos progresistas y tradicionales. En resumen, el grupo judicial de las Filipinas en el comportamiento del Estado es a la vez progresista y todavía tradicionalista. Usando un diálogo robusto e interactivo entre la doctrina legal de Filipinas y el derecho extranjero, en particular las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Nuestras leyes también tienen la forma informados por los éxitos y los logros de los movimientos sociales. La experiencia de la Filipina de la libertad religiosa también está marcada por la tensión social. Más adelante voy a hablar de cómo las Filipinas y el gobierno con Estados Unidos y Europa funcionan. Considero esto en 4 partes. Parte 1, voy a hablar de los orígenes de las garantías de la Constitución y del tener esa libertad de religión hasta el orden actual. Entonces, en las Filipinas lo conocemos como el Acto Autónomo de 1916, que es la ley orgánica aprobada por el Congreso de los Estados Unidos. Y también de cómo evoluciona la ley de los Estados Unidos en la legislación de las Filipinas. En la parte 2, discuto brevemente la personalidad judicial o legal de la religión más dominante en las Filipinas, la Iglesia Católica. En la tercera parte me centro en las 3 sentencias del Tribunal Supremo que pueden ejemplificar entendimientos de la libertad religiosa en las Filipinas hoy. La Estrada contra casos de los escritores, como un intérprete de la corte femenino acusada de inmoralidad, que vive y mantiene una familia, no es casada con un hombre legalmente, con su esposo y teniendo una familia, como sus creencias religiosas como testigo de Jehová se juntan con lo que piensa el gobierno y la ley. Y último, el colegio Westgrove de Leus contra la Santa Escolástica, que es un tribunal judicial que declaró que si la institución educativa católica puede despedir válidamente a un empleado por haber mantenido relaciones prematrimoniales que quedan embarazadas fuera del matrimonio. En la parte 4 señalaré 3 áreas emergentes que tienen el potencial de fomentar la comprensión actual de la libertad religiosa y los límites de la Iglesia y estatales. Estos se refieren a una petición reciente que busca legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en las Filipinas. En la última dispensación, estos matrimonios se han dejado ahora en los Estados Unidos, que la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoce el derecho de los matrimonios del mismo sexo.
como dice el cambio del 2015. Segundo, voy a hablar de cómo un ministro fue expulsado de la iglesia. En las bases y los orígenes de las garantías constitucionales de la libertad religiosa. En la Filipinas, la libertad religiosa y la separación de la Iglesia y Estado se puede considerar como característica progresiva, pero tradicional, autónoma autónoma y local, y sin embargo, sin duda, un alcance global. Por un lado, las personas y las instituciones gozan del libre ejercicio de la profesión y la libertad religiosa y del culto. Esta se captura en la actualidad en la cláusula libre ejercicio que se encuentra en la sección 5, artículo 3, que dice: el libre ejercicio y gozo de la profesión religiosa y del culto, sin discriminación o preferencia, deberá siempre ser permitido. La cláusula de libre ejercicio se basa en el respeto a la inviolabilidad de la conciencia humana, de interferir indebidamente con las manifestaciones externas de la creencia y la fe de uno. Por la otra parte, la cláusula de no establecimiento también se encuentra en la misma sección. Dice: no se aprueba la ley ninguna con respecto al establecimiento de religión o prohibiendo el ejercicio libre de la misma. Esta cláusula esencialmente prohíbe el establecimiento de una religión de Estado o el uso de recursos públicos para el apoyo o la prohibición de una religión. Sin embargo, una tercera parte o norma de la Constitución no se encuentra en el proyecto de ley de las Filipinas de los derechos, pero se encontró bajo la Declaración de Principios y Políticas del Estado. La separación de la Iglesia y de la doctrina del Estado son irrevocables. Esto se refuerza en la sección 2, artículo 9c de la Constitución, que establece que ninguna secta religiosa puede ser registrada como partido político. En la sección 5.2 del artículo 6 establece que ningún representante sectoral de sector religioso puede participar en el sistema de listas de partido. En otro artículo, el 29, artículo 6, prohíbe que los fondos públicos se usen en beneficio de una secta religiosa o sistema de religión. En la Constitución de 1987 establece una serie de excepciones a una delineación de lo contrario que estricta que una iglesia y un Estado. En la sección 28 dice que las personas y mezquitas y todas las tierras, edificios y mejoras en realidad directamente y se utilizan exclusivamente para fines religiosos estarán extendidos del pago de impuestos. Sección 29, esto prohíbe los créditos para beneficios sectarios, excepto cuando se asigna a un sacerdote o ministro religioso de las Fuerzas Armadas o de cualquier institución penal. En la sección 3, punto 3 del artículo 14, prevé la instrucción religiosa opcional para que los estudiantes de primaria y secundarias públicas. Entre el siglo XVI y antes del advenimiento de la dominación de Estados Unidos en 1898, el orden constitucional de las Filipinas se ha categorizado por las primicias de la religión, en particular la Iglesia Católica. Estableció bajo los auspicios de la dominación española. La Iglesia Católica estaba entonces bajo la protección del Código Penal español. Entonces,
vigente en Filipinas que castiga los delitos contra la religión del Estado. Después de la independencia de Filipinas de España, la transición a la regla de España, se abandonó la primacía de la religión cuando España cedió Filipinas a los Estados Unidos a través del Trato de París en 1898. Dice: los habitantes de los territorios sobre los cuales España renuncia o cede su soberanía tendrá asegurado el libre ejercicio de la religión. 2 meses más tarde, o el 22 de enero de 1899, la efímera República de las Filipinas, bajo el gobierno general Emiliano Aguiliando, a través de la Constitución de los Malaos, a condición de que el Estado reconoce la libertad e igualdad de todas las religiones en la misma manera, y separa la separación de la Iglesia y el Estado. Esto tratando de establecer la soberanía popular, así como la libertad y la igualdad de todas las religiones. El concepto contemporáneo de la libertad de religión y del culto fue introducido oficialmente a las Filipinas casi simultáneamente a través de estos dos documentos históricos, la Constitución de Malolos y el Trato de París. Más tarde, bajo el dominio estadounidense, la Comisión de Filipinas, bajo las instrucciones del presidente William McKinley, introdujo la regla de que sobrevive hasta nuestros días, que esencialmente en el mismo texto que se encuentra actualmente en la Constitución de 1987 a través en el acto orgánico, como se lo conoce, de las Filipinas, retiró la disposición del Trato de París, que todos los cambios que se hizo a las libertades religiosas y la separación de Iglesia y Estado eran reproducciones de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que pretendía incorporar o interpretar la primera enmienda de la legislación filipina. Dicho esto, el señor Coquilla era de la opinión de que la separación de la Iglesia y el Estado nunca tuvo la intención de ser una idea absoluta, tanto en ese tiempo. Una vez que durante los momentos de los principios de las Filipinas, en sí hay grandes cambios que se hicieron en el cambio de 1953 de las Filipinas, que habla de las creencias religiosas. Habla de que cualquier cambio religioso, tanto religioso como no religioso, a un oficial de la iglesia o del gobierno puede ser castigado por ley. Bajo el revisado Código Penal vigente desde 1930, los oficiales o empleados públicos que impidan o perturben una ceremonia religiosa son penalmente responsables. De acuerdo con el artículo 42 y 133 del mismo, se castiga que una persona cometa actos que son ofensivos para los sentimientos. También se protege el ejercer las creencias religiosas, especialmente para determinar los puntos correccionales. Los sacerdotes están exentos de testificar en una corte siempre y cuando se cumpla con las estipulaciones de la religión a la que pertenecen. Esto se considera como algo privilegiado, lo que se conoce como dones magdófilo, que
también incluye la misma protección de libertad religiosa. En la Constitución de 1987, la libertad de religión se considera como un derecho fundamental y por esa razón decimos que esta es la mejor constitución que jamás hemos tenido en las Filipinas. La personalidad jurídica de la Iglesia Católica indica que es una concesión del Estado. La Corte de las Filipinas declara desde 1907 que la Iglesia Católica disfruta de independencia jurídica, un estatus de, por eso se considera solamente como una corporación. Los tribunales filipinos sostienen que el Tratado de París de 1898 declaró que la cesión de las Filipinas de ninguna manera altera los bienes o derechos que pertenecían a las instituciones eclesiásticas. Cuando los líderes de la Iglesia Filipina Independiente, encabezados por el obispo Gregorio Aglipei, afirmaron que con la transferencia de las Filipinas a los Estados Unidos, las propiedades de la Iglesia Católica también pasaron al gobierno filipino y de los Estados Unidos. La Corte Suprema, en una línea de casos, confirmó el estado internacional de la Iglesia y declaró que se conservarían las propiedades de la Iglesia Católica con la misma institución. Las preguntas religiosas como preguntas las preguntas religiosas como preguntas relacionadas con la justicia. ¿Cómo podemos mediar entre el Estado del ejercicio de la libertad religiosa y el desempeño de las políticas del Estado? Uno puede imaginar que están compitiendo polos opuestos en que una persona o una institución afirmará una práctica religiosa como un derecho legal, como el uso de una sustancia médica prohibida para uso en una reunión religiosa, a pesar de una prohibición legal existente contra dicho uso. El caso de la División de Empleo contra Smith, una decisión escrita por el juez Scalia de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1990, es un ejemplo del equilibrio prudencial en preguntas como esta. En esencia, Smith abandonó escrutinio estricto y el enfoque de justificación válida para la evaluación de las leyes que pesan sobre la religión y en cambio sostuvo que las leyes neutrales de aplicación general solo tienen que cumplir con la prueba de base racional, no importa lo mucho que tanto peso cargue la religión. Smith, involucrado en un reto por los nativos americanos a una ley de Oregón que prohíbe el uso de una sustancia como una sustancia alucinógena. En concreto, las personas desafiaron la determinación del Estado de que su uso religioso hubiera conducido a que él perdiera el empleo y fue por la mala conducta descalificar a partir de la recepción de los beneficios de compensación de desempleo. La Corte Suprema de los Estados Unidos, hablando a través del juez Scalia, sostuvo que la cláusula de libre ejercicio permite al Estado prohibir el uso de esta sustancia para una ceremonia sacramental. Hay una obligación de aplicar una ley bajo lo que prescribe la ley o lo que la conducta prescribe a la religión. El Tribunal Supremo de las Filipinas incorpora a Smith elevando como una posible doctrina para la aplicación y luego la rechazó por ser muy insatisfactoria en varios aspectos. El juez Puno, en nombre de la mayoría en el caso de Estrada contra escritor, sostuvo que Smith es peligroso porque subordina los derechos fundamentales de las creencias religiosas y la práctica a toda la legislación neutral. El escritor implicó a un intérprete de la Corte que fue acusado de conducta vergonzosa e inmoral. Se define en el Código Administrativo revisado por haber vivido con un hombre que no era su marido y después de haber tenido un hijo,
se alegó que Soledad Escritor estaba cometiendo un acto inmoral que impacta la imagen de la Corte. Escritor planteó la defensa de la libertad de religión y argumentó que, como miembro de la secta religiosa conocida como los Testigos de Jehová y la Torre de Reloj y la Sociedad de la Sociedad Bíblica Tract, su disposición conyugal está en conformidad con sus creencias religiosas y tiene la aprobación de su congregación y, por lo tanto, garantiza la protección constitucional. Además, añadió que después de 10 años de haber vivido juntos, ella ejecutó el 28 de julio de 1991 una declaración de promesas de contribuciones de fidelidad. El tribunal, por voz del juez Puno, sostuvo que la acusada, en virtud del acuerdo conyugal, no puede ser penalizada como lo ha hecho con un caso de la excepción de la ley sobre la base de su derecho fundamental de la libertad de religión. El tribunal reconoció que los intereses del Estado deben respetarse a fin de que las libertades, incluyendo la libertad religiosa, se pueda disfrutar. El caso de Smith, al tiempo que reconoce expresamente el poder de la legislatura para dar alojamiento a la libertad religiosa, es en efecto en contra de la neutralidad benévola o enfoque de alojamiento. En lugar de el escrutinio, un estricto escrutinio es apropiado para los desafíos del libre ejercicio porque la prueba del interés apremiante refleja el mandato constitucional de preservar la libertad religiosa hasta el punto máximo posible en una sociedad pluralista. Subyacente a la prueba del interés apremiante del Estado está la idea de que el libre ejercicio de un derecho fundamental y que las leyes que pesan sobre él debe estar sujeta a un estricto escrutinio. Pero este no es el caso ahora de la libertad de religión en las Filipinas. Otro caso que es de interés para la jurisprudencia norteamericana es el caso de Estrada contra Escritor en cuanto a la ley de salud reproductiva. En un caso que se llama Imbón contra Ochoa. Imbón sostuvo que la determinación de los límites de ejercicio de libertad religiosa, la prueba de interés apremiante del Estado, es adecuada en el razonamiento de que el ejercicio libre es un derecho fundamental y que las leyes que pesan sobre él deben estar sujetos a un estricto escrutinio. La ley de salud reproductiva fue aprobada en 2012 como un medio para gestionar la creciente población del país. A pesar de que las medidas legislativas anteriores, la población del país ha pasado de 27 millones de filipinos en 1960 a 92 millones en 2010. Para frenar el problema de la ley de salud reproductiva, se promulgó para proporcionar a los filipinos, especialmente a los pobres y los marginados, los métodos y servicios necesarios para asegurar que se cumpliera su objetivo de salud reproductiva. Esta ley ordenó a las escuelas a proporcionar educación para la salud reproductiva y, en resumen, la ley de salud reproductiva se considera como una medida de mejora para fortalecer y hacer efectiva la ley vigente sobre los métodos anticonceptivos, el control sanitario y la población de las mujeres. Una serie de recursos de inconstitucionalidad de esta ley se hicieron desde diversos sectores de la sociedad por los siguientes motivos. Primero, la distribución de anticonceptivos hormonales, dispositivos intrauterinos e inyectables que podrían causar el aborto. De acuerdo con la Constitución, se garantiza la protección de la vida de la madre y la vida del bebé no nacido desde la concepción. Esta ley también viola el derecho a la salud, el derecho de protección contra los productos peligrosos y también está mal usando los fondos públicos. Varios de los peticionarios argumentó que el uso de fondos públicos para fines que se cree que son contrarios a sus creencias está proscrito por el mandato constitucional como una garantía de libertad religiosa. Normas sobre los aspectos de la libertad religiosa. Imón señaló que si bien los anticonceptivos
y procedimientos como la vasectomía y la ligadura de trompas no están cubiertos por provisiones constitucionales, hay quienes que debido a su educación religiosa y sus antecedentes creen sinceramente que los anticonceptivos, ya sean abortivos o no, son algo malo. Algunos de estos son los médicos que básicamente dicen que sus creencias no solo prohíben el uso de anticonceptivos, sino también la participación voluntaria, la cooperación en todas las cosas que tengan que ver con el uso de anticonceptivos. Varios de los peticionarios, en particular, bajo la ley, se desafió porque esta ley trata de abordar los sentimientos religiosos al hacer provisiones para un objetor de conciencia. La garantía constitucional está, no obstante, violando porque la ley también impone a la conciencia el que se satisfaga las necesidades del paciente. Esto requiere que los peticionarios colaboren con aquellos a los que se oponen. Un peticionario alegó que la exigencia de un objetor de conciencia para, por ejemplo, alguien que está buscando un servicio y si esto va en contra de sus creencias religiosas, esto forza a la persona que tiene una objeción a cometer un pecado bajo las enseñanzas de la Iglesia Católica. Agregaron que los objetores de conciencia convincentes están desempeñando un acto en contra de su voluntad y así están violando la doctrina de neutralidad. Entonces, el autorizar el uso de anticonceptivos con efectos abortivos, la educación sexual obligatoria, los servicios de salud reproductiva, van en contra de aquellos que están tratando de defender su libertad religiosa. El asistir a planificación familiar y seminarios de paternidad, obtener un certificado de cumplimiento, es uno de los requisitos. Afirmaron que la disposición obliga a las personas a participar en la aplicación de esta ley de salud reproductiva, aunque sea contraria a sus creencias religiosas. La Corte, los 15 jueces de la Corte Suprema establecieron provisiones y consideraron que esto no era constitucional. Todas las demás estipulaciones en estas peticiones. Aunque habían diferentes opiniones en diferentes cuestiones en la decisión mayoritaria escrita por el juez José Mendoza, el tribunal señaló que el preámbulo de la Constitución de Filipinas, donde el pueblo filipino está implorando la ayuda de Dios Todopoderoso, manifiesta nuestra espiritualidad innata y la conciencia como pueblo en forma por la tradición y nuestra experiencia histórica. Como esto se plasma en la exposición de motivos, esto significa que el Estado reconoce los principios de moralidad y además Imbong señaló que el reconocimiento de las contribuciones de la religión a la sociedad, las constituciones de la República, comenzando en 1935 y terminando con 1987, constituyen disposiciones benévolas y serviciales hacia las religiones, como la exención de impuestos de los bienes eclesiásticos, el sueldo de los funcionarios religiosos en las instituciones gubernamentales y las instrucciones religiosas opcionales en escuelas públicas. Imbong luego sacó de la intención de los redactores de la Constitución que se sentía la necesidad de poner una barrera fuerte para que el Estado no se incumba en los asuntos de la Iglesia y viceversa bajo el principio de la separación de la Iglesia y del Estado. Afirmando el escritor, la Corte afirmó que la cláusula del establecimiento y libre ejercicio no fueron diseñados para servir los propósitos contradictorios. Ellos tienen el solo objetivo de promover la libertad de creencias y prácticas religiosas individuales. En términos más simples, la cláusula de libre ejercicio prohíbe el gobierno de la inhibición de las creencias religiosas como las sanciones por las creencias y prácticas religiosas, mientras que la cláusula del establecimiento
prohíbe que el gobierno inhabilite de la creencia religiosa para recompensas por las creencias y prácticas religiosas. Las dos cláusulas, religión, tenían la intención de negar al gobierno el poder de utilizar Entonces, escritor dijo que la neutralidad benevolente y el alojamiento, ya sean obligatorias o permisivas, es el espíritu y la intención y la marca que se basaba en la Constitución de las Filipinas. La teoría de la neutralidad benevolente creo que, con respecto a estas acciones gubernamentales, el alojamiento de la religión puede ser permitido. Esto se decidió el último enero. La petición era difícil de encontrar. Se encontró en relaciones prematrimoniales y la corrieron o la echaron de su trabajo. La corte dijo que el colegio estaba culpable y era culpable de echarla ilegalmente, sin suficientes permisos. La corte afirmó que las cláusulas del establecimiento que tanto sean morales o inmorales era algo que es solo para para saber qué es moral. Eso no era fácil para hacer para la corte. Lo que es respetable o inmoral, eso es algo que todo depende de la religión, la familia, el estado social. Entonces, la corte fue una vez más al caso de Estrada contra escritor para buscar qué se había hecho antes. Porque en una institución privada católica, la corte por fin dijo que el echar a esta mujer por esta institución era ilegal. El tener relaciones fuera del matrimonio y quedar embarazada no era algo que era inmoral acorde de los papeles. Entonces, entonces tal mujer contra la Iglesia Católica y esta institución de la Iglesia Católica quedó protegida bajo el gobierno. Que dijo que no era que sí, era en contra de una de las conductas de la iglesia, pero no estaba mal bajo la moralidad pública. El tribunal destacó una vez más que las relaciones sexuales prematrimoniales entre dos adultos que consisten que no tienen ningún impedimento para casarse entre sí y, por lo tanto, conciben un hijo fuera del matrimonio medido desde un punto de vista puramente pública y laica de la moralidad. Los matrimonios del mismo sexo. Muy recientemente una petición fue presentada por juez Jesús Ricardo Falcis III a la Corte Suprema. No sé dónde quedo yo, porque la población es un gran número de la población es católica y el casamiento es entre dos personas de dos diferentes sexos. Así dice la Biblia, entre hombre y mujer. Y entonces, y el código familiar dice hombre y mujer. Entonces nosotros no podemos dejar en las Filipinas el matrimonio del mismo sexo. Pero personalmente le voy a decir
que en los países donde se le permite la unión del mismo sexo, con personas del mismo sexo, se les puede permitir, pero eso solo les puede permitir para los beneficios solo parecidos a las parejas que están casadas en un matrimonio real entre hombre y mujer. Esa es mi opinión personal. No sé cómo la Corte Suprema decidirá. La otra habla de el caso de Isías, un ex ministro de la Iglesia de Cristo. Presentó una denuncia penal contra los funcionarios de la INC y los pararon ilegalmente, los detuvieron ilegalmente a él y a su familia. Este grupo puso el juicio por la detención ilegal y la gente de la Iglesia de Cristo, o la Iglesia ni de Cristo, que es la INC, llegó hasta la Corte Suprema, pero no sé cómo la Corte Suprema va a decidir esto. Pero en las Filipinas tenemos la libertad de creencia, y cuando nosotros tenemos esta libertad de creencia y hacemos algo en contra del poder del gobierno, ahí vienen las sanciones, pero es religión por religión. Tercero, lo que quiero considerar es el Bangsamoro. Muestra cómo las tensiones sociales pueden traer mucha instabilidad. Después de 400 años del gobierno de los españoles y estar bajo de los españoles, pudimos solucionar ese problema. Porque los musulmanes creen que su heredad se les tiene que dar esa autonomía. En la Constitución de 1987 le pone otro paso, otro fondo a la diferencia entre el gobierno local y gobiernos privados. Tenemos un mandado para establecer la diferencia entre la iglesia y el mandato musulmán y el gobierno. Pero sentimos que cuando lo hicimos la primera vez, no fue algo que sentimos que era justo para darles esa autonomía a los musulmanes. Entonces fue un arreglo comprensivo. Después de 70 años de arreglos, el Estado pudo llegar a este orden en Mindanao. Y este es uno de los legados que el presidente ahora quiere dejar: paz, justicia y felicidad en Mindanao. ¿Qué pasó? Ustedes ya saben, hubo una masacre que en Mindanao entraron las fuerzas especiales y hubo una masacre. Estos oficiales fueron suspendidos y el presidente creó el panel de la paz. Este panel tenía que ver más objetivamente los problemas que estaban pasando en el Bangsamoro, a ver si había una oportunidad de que estas personas todavía tengan vida. Yo estaba en este panel, tuvimos muchas reuniones y salimos con el punto y la conclusión de que el Bangsamoro estaban creando un sitio autónomo en Bangsamoro. Y esto era un lugar muy estable para que podría haber guerra. Entonces nosotros tratamos de reformular unos asuntos que eran o que veíamos inconstitucionales para hacerlos constitucionales. Entonces pensamos y vimos y buscamos y decidimos que íbamos a adoptar muchos de esos, tanto de nosotros como ellos, adoptar algunos de esos principios. Creemos que esta es una de las formas de solucionar un problema que es
causada por la tensión social. Tanto, no solo la libertad de religión. Es mi felicidad que si estos lo aprueban, nosotros verdaderamente podemos tener paz en Mindanao. Y que si esta paz se logra por el respeto por la religión y por ellos, eh, por tanto como cultura, como su heredad histórica. Muchas gracias por su tiempo y paciencia. Estamos muy agradecidos por su mensaje, por el informe sobre lo que está sucediendo en las Filipinas y también por cómo encaja esto en el tema general del día de hoy. Todavía tenemos 10 minutos, entonces podemos recibir sus preguntas al juez Diviri. Cuando estaba describiendo, creo que le dijo el caso de Estrada. ¿Me puede escuchar bien? Ahora sí. Cuando estaba describiendo el caso, creo que dijo que era el caso de Estrada. Cuando la corte dijo que las creencias religiosas son derechos fundamentales, solo se pueden revertir si hay una maldad muy directa. Tiene que haber entonces una diferencia muy grande entre la religión y el gobierno. La Corte explicó por qué, cómo los jueces pueden decidir si es una vista o una visión religiosa o no. Porque no se sabe si es un verdadero sentimiento religioso. La interpretación estricta va en contra del gobierno, así es que se están haciendo más adaptaciones a la idea de la neutralidad benevolente y en este caso que probablemente no hay nada que el Estado pueda controlar. Gracias por esa pregunta, juez Campbell. El señor Cole Durham le encantaría esto, porque el caso de Smith le encanta esa situación. La próxima pregunta, por favor. Dos preguntas. Una es una aclaración. ¿Entendí correctamente lo que usted dijo, que en su constitución la vida de la madre y del bebé que no ha nacido es protegida desde la concepción? Pero antes de esto hay el derecho a anticoncepción. No, creo que ese no era el mensaje que quería compartir. El momento de concepción, eso es lo que decide el que no nació. El evitar la concepción, ahí es donde está la pregunta, el prevenir la concepción. ¿Eso ya está incluido en el derecho de la vida del que no ha nacido? Eso no se ha decidido todavía, porque la Corte decidió que no iba a considerar los aspectos altamente médicos. El derecho del niño desde el momento de la concepción tiene que ser igualmente protegido. En otras palabras, nuestra constitución es completamente diferente. Tenemos un cambio y una sección de la familia y nos enfocamos mucho en la familia y en el matrimonio, y por eso nosotros tenemos esta dificultad tratando de decidir entre el matrimonio del mismo sexo. Muchas gracias por eso.
Gracias por su disertación en cuanto a la Constitución y las leyes. Yo no había entendido muy bien antes. Gracias por su descripción tan detallada. La otra pregunta que tengo es una pregunta más práctica. Usted indicó que la población y la complejidad de Mindanao creó conflictos. Tenía interés en saber en qué forma estos conflictos se manifiestan en las cortes, en los tribunales. Ahora tenemos que ver en la luz de lo que está existiendo. Vamos a decir que no, que, que la autonomía de Mindanao o la ley autónoma de Mindanao, que ahora vamos a tratar de mejorar y encontrar un medio. La ley anterior será quitada y la nueva ley tomará efecto y tiene una visión mucho más amplia para los asuntos de Mindanao. El problema de cómo ellos piden el cambio y la protección de lo que ellos consideran cultural y religioso. Eso va a ser algo muy importante también para el poder crear la justicia y la economía de Mindanao. ¿Alguno de los otros jueces desea hacer una pregunta? ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo gran interés en saber qué propone su comisión y, si entiendo correctamente, se va a establecer un territorio aparte en Mindanao que tendrá derechos constitucionales diferentes para proteger a la población islámica. ¿Es correcto esto? No, no estamos creando ni estableciendo un nuevo estado. Solo lo que estamos tratando de hacer es complacer los problemas que estamos teniendo ahora y vivir con esta constitución que tenemos ahora. Entonces es uno de los problemas básicos de la constitución. Todo estará bajo la constitución de la Filipina. Entonces Mindanao habló con la casa de la minoría, tratando de mover o cambiar lo que ellos no veían que no era constitucional, o lo que ellos perciben, podemos decir, que no era constitucional. Eso es lo que querían cambiar. Entonces ahora estamos tratando de cambiarlo para que todos puedan estar bien. No vamos a hacer un nuevo estado o un subestado. Todo va a ser parte de la misma República de las Filipinas. Y una pregunta de seguimiento para aquellos que no pertenecen a la religión musulmana, que viven en Mindanao, ¿cómo se afectarán sus leyes si es que se acepta su propuesta? Si su propuesta, bajo lo que la apelación se acepta, serían más afectados, porque provee y la protección de la gente indígena que no pertenece a las creencias musulmanes. Es un acta de la gente indígena que protege y los defiende a los que son indígenas, incluyendo a los musulmanes. Todas esas partes de la Constitución no cambiarán. Hay ciertas provisiones para tratar de proteger a los musulmanes ahí. Esto ha sido fascinante. Espero que usted haya presentado su presentación en forma escrita para la recopilación que estamos haciendo y la manera en la que estamos hablando de las modificaciones que se podrían hacer para poder calmar los problemas en las Filipinas a través del proceso de escoger personas extremadamente calificadas para hacer ciertos compromisos para presentar estos temas. Es un buen ejemplo para otros países
analizar estos problemas. Como pueden ver, al presentar al juez Daviri, muy a menudo lo llaman a él para expresar con gran prudencia la mejor manera de resolver algunos de estos problemas, la parte práctica y también legal. Gracias al señor juez Daviri por estar dispuesto y disponible a venir desde las Filipinas para hacer esta presentación. Le deseamos las más ricas bendiciones de Dios para continuar con su servicio en las Filipinas y en Manila. Muchas gracias.